tomar asiento nuevamente. Vamos a dar comienzo al siguiente panel sobre economía verde. Mientras tanto, les recuerdo que pueden hacer sus consultas en el web chat del evento, en el canal de YouTube del diario El País. Allí estaremos recibiendo consultas y comentarios que puedan ir surgiendo y pueden seguir el evento por ahí. Este es el último panel del foro, es el segundo del día de hoy, pero es el cuarto en total del Foro de Inversiones Europeas en Uruguay. Le damos la bienvenida entonces a Manuel Albaladejo. Él es representante de ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, quien va a moderar este panel. Participan el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, el subsecretario de Turismo, Remo Monseglio, y Andrés Dixon, gerente de negocios para Veolia en Uruguay. Desde el exterior también nos acompañan tres destacados oradores. Ellos son, conectada desde Argentina, Paula Berkovich Pereira, que es gerente de comunicación de servicios públicos de Veolia. Desde Chile está Simón Tripepi, director de Enel para Sudamérica. Y desde Bruselas nos acompaña Astrid Schomacker, que es directora de la Dirección General de Medio Ambiente en la Comisión Europea. Ahora sí, entonces, les damos paso a nuestros invitados para exponer sobre economía verde y inicia Manuel Albaladejo, entonces, la conducción del panel. Bueno, pues muchísimas gracias. Y antes que nada, hay que ser agradecido con la organización, ¿no? Vamos a agradecer a la Unión Europea, a la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay y Eurocámara por esta invitación. Y bueno, vamos a hablar sobre el tema de economía verde. Muchos dicen que si no es verde el futuro, no va a haber futuro y por lo tanto uno tiene que empezar a pensar ya eventualmente en qué va a suponer esta transición hacia la economía verde a nivel de inversión y a nivel de negocios. Yo antes de dar paso al panel quería dar un poquito como un mapeo de qué es lo que está pasando a nivel internacional, dando algunos lineamientos y también atreverme a comentar algo de lo que está pasando aquí también en Uruguay, pero supongo que los panelistas van a poder profundizar mucho más en este ámbito. Yo creo que un elemento referente en todo el tema de la recuperación económica viene anclado con el nuevo Pacto Verde de la Unión Europea. Es un Pacto Verde aprobado en el año 2019. Se habla que de los 750.000 millones de euros que está poniendo la Unión Europea en la recuperación económica, un tercio va a ir a todos los objetivos que están ligados, objetivos y acciones que están ligados a la recuperación verde. Si ustedes ven el Pacto Verde de la Unión Europea, tiene elementos extremadamente interesantes, no solamente para los Estados miembros, sino también para muchísimos de los países socios de la Unión Europea, tanto en temas de economía circular, transporte sostenible, transición energética y componentes como de la granja a la mesa. Prácticamente todo el Pacto Verde está orientado a la producción y el consumo sostenible y a empoderamiento del consumidor. Entonces, bueno, tenemos un marco de la Unión Europea que nos indica que la recuperación económica post-COVID va a tener que hablarle al tema ambiental y al tema de generación de empleo verde. Vemos iniciativas a nivel de país. Justo ayer sacó, no sé si vieron, el Reino Unido sacó el Plan de Revolución Industrial Verde con 10 grandes focos. 3 de ellos, por ponerles un ejemplo, son movilidad eléctrica, hidrógeno verde y captura de carbono. Son temas que incluso ya se están hablando a día de hoy en Uruguay. Y, por supuesto, España con su plan de inversión verde, donde gran parte de esos fondos que vienen de la Unión Europea van a ir encaminados en ese ámbito. Uruguay tiene una vocación, o al menos desde que lo conozco yo hace 4 años, una vocación de país natural. En los 4 años que he estado yo aquí, no solamente he sido consciente de esa transformación energética hacia renovables, sino también soy parte de toda una discusión hacia una segunda transición energética en el país, la importancia del uso del excedente energético de UTE para descarbonizar ciertos sectores de la economía, para fomentar la competitividad. Ya en el país se habla de movilidad eléctrica, se habla de almacenaje y se habla también de hidrógeno verde. El país también está apuntando a todo el tema de economía circular, con su Plan Nacional de Economía Circular, con programas como Biovalor, ejecutados por 3 ministerios que apuntan a valorización de residuos agroindustriales, el programa, por supuesto, de ANDE, de oportunidades circulares, que apoya a los empresarios a esta transición hacia prácticas sostenibles y
como parte del Ministerio de Ambiente este proyecto de RAES, de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, donde tiene un potencial muy, muy importante, porque Chile y Uruguay a día de hoy, en términos per cápita, son los mayores productores de este tipo de residuos, que además pueden ser altamente valorizados, ¿no? La creación de un Ministerio de Ambiente es una indicación muy clara de cómo apunta Uruguay en ese aspecto. Y quiero, por último, hacer un comentario con respecto a la sesión parlamentaria de ayer, donde se aprobó la Ley de Sociedades Comerciales de Beneficios de Interés Colectivo, que emplaza a todo el concepto del sistema B, empresas de triple impacto, le da un marco normativo para poder continuar este trabajo de transición hacia el crecimiento verde. Por lo tanto, tenemos todos los ingredientes, tenemos un contexto internacional que apunta en esa dirección, tenemos un país que ya está alineándose en esos temas y, por lo tanto, las oportunidades empresariales son muy grandes. Así que, bueno, sin ir más lejos, yo quería agradecerles a nuestros panelistas aquí y desde otros lugares del mundo, a Gerardo Amarillas, subsecretario de Ambiente, a Remo Monseglio, subsecretario de Turismo, Andrés Dixon, de Veolia, Uruguay, Astrid Schumacher, directora del DG Medio Ambiente de la Comisión Europea, a Paula Berkovich, también de Veolia, y a Simone Tripepi, el director de Enel X en Sudamérica. Y sin ir más allá, quisiera preguntarle a Astrid Schumacher. Primero voy a hacer la pregunta en español y luego se la haré en inglés a ella. Por supuesto, la colaboración en temas ambientales entre la Unión Europea y Uruguay es larga. A día de hoy se habla mucho del Pacto Verde Europeo, que impacta varias políticas europeas, como la política comercial. ¿Qué es exactamente el Pacto Verde Europeo y cuáles son sus implicaciones también para el Uruguay? ¿Y cuál es el link entre la importancia de los temas ambientales y el acuerdo de asociación entre la EU y el Mercosur? Agradezco a todos los que están presentes. Muchas gracias a los organizadores por darme la posibilidad de participar remotamente en este debate. Me encantaría estar sentada con ustedes. Pero bueno, bienvenidos a mi living room aquí en Bruselas. Este discurso en español, pero creo que es obvio de estas pocas palabras que sería bastante difícil entender lo que estoy tratando de decir. Bien, entonces voy a tener que hacerlo en inglés porque realmente no puedo hacer todo en español. Voy a entrar en el tema. Tengo una presentación, a ver si la pueden mostrar. Bien, aquí se ve el Pacto Verde Europeo en la pantalla. Me gustaría felicitar a Uruguay por este gran logro de haber creado un nuevo Ministerio de Medio Ambiente. Sabemos que esto es muy difícil, pero con este ministerio realmente nos muestra que Uruguay ve el cambio climático y los temas medioambientales como importantes y muy definitivos para el futuro. Estamos siguiendo todo lo que está sucediendo en Uruguay y vemos los avances y la transformación de los sistemas. El Pacto Verde Europeo que les voy a presentar lo que hace es tratar de enfocar el tema de una forma muy sistemática y tener más oportunidades. Por ejemplo, lo que respecta al manejo. Y es muy bueno que podamos trabajar juntos en este tema. Tuvimos esta reunión, en este momento lo estamos teniendo en noviembre, y lo que... bien, no, estoy todavía en la primera. Esto es algo que nosotros estuvimos hablando en medio de la pandemia
Este es el momento correcto, ese momento de crisis es el correcto para poder hacer algo con una política ambiciosa en el sistema económico. Esto es un nuevo desafío que se suma a los que ya tenemos. Creo que es exactamente el momento correcto, el mejor. Lo que tenemos que tener en cuenta es la fragilidad de nuestro sistema económico actual y lo que está sucediendo en las sociedades y en los individuos. Necesitamos reconstruir esto y al mismo tiempo que nos transformamos en más resilientes. La biodiversidad y el cambio climático definitivamente son factores importantes. Y también tenemos que tener en cuenta que tenemos que estar juntos en acciones coordinadas y conjuntas. Realmente es un placer poder estar aquí y poder hablar de esto con ustedes. Como les muestra esta primera diapositiva, el Pacto Europeo lo que intenta hacer es hablar del cambio climático y también de lo que está sucediendo en Europa de una forma sistemática. Por eso, en este Pacto Verde, estamos viendo las diferentes cosas que nosotros tratamos y todo lo que va a apoyar esta transición verde. Una forma distinta de hacer renovación de los hogares, por ejemplo. Todo esto con la ambición de realizar un cambio importante para devolver al planeta. También nos queremos asegurar de no dejar a nadie atrás y que la transición sea solamente una transición. Esto sería un modo distinto de manejar la economía y debe ser una transición que se basa en toda la sociedad. Es una transición que definitivamente requiere inversiones y también requiere industrias y sectores que puedan manejar esto. Y eso junto con nuestro presupuesto, que es de 1.8 trillones de euros, estamos desarrollando estas políticas que tienen que ver con el cambio climático y el cuidado del medio ambiente. También es importante decir que queremos llegar a todos y que solamente vamos a tener éxito si llegamos a todos con esto. Entonces, esto es el Pacto Verde en general. La ambición climática de la Unión Europea es que la Comisión Europea está proponiendo un recorte de la emisión de gases de efecto invernadero de por lo menos un 55% para el 2030, comparado con los niveles de 1990.
También las primeras iniciativas tienen que ver con una ley climática europea para el 2050, que tenga un objetivo de neutralidad climática, que se incorpore en la reglamentación europea. Y también, si nosotros hacemos este corte que estamos proponiendo, significa un incremento del 40% de lo que está sucediendo. Le hemos propuesto a todos nuestros miembros que, bueno, seamos más ambiciosos y lleguemos al 55% para el año 2030. Creo que, bueno, no tengo que explicarles esto, que es bastante ambicioso. Esto es un proceso largo, no solamente de concentración pública, sino también de análisis científico, y asegurarnos de que no estemos destruyendo nuestra economía, nuestros países. Tenemos que apoyar las reglas económicas que se basan en el medio ambiente. Esto es algo que los gobiernos deben incluir en sus legislaciones. Tenemos el Pacto Climático Europeo, que es para juntar a todas las iniciativas, a los actores, a las empresas, a los gobiernos locales, que se junten para ver qué podemos hacer todos en forma conjunta en esta transición para que seamos neutrales en términos climáticos. Esto es nuestro objetivo más importante, podría decir yo, para el 2050. Y si nosotros llegamos a ser climáticamente neutrales, entonces va a ser un factor clave para todos. Si vamos a la siguiente diapositiva, vemos otras partes del Pacto Verde. La economía circular es crucial. ¿Por qué? Porque nos ha mostrado que 90% de la pérdida de la biodiversidad y del cambio climático tiene que ver con nuestros métodos de producción. Y esto está relacionado a cómo nos organizamos. Entonces, llegar a un modelo económico distinto que no cause esto tiene el potencial de tener un impacto positivo gigantesco para mitigar el cambio climático. Todo el plan de economía circular toma los productos del mercado y se enfoca en el rol de los consumidores para hacer productos sustentables y que sean la norma en la Unión Europea. Quisiera mencionar también que tiene una dimensión internacional para que llegue a todos. Esperamos que esto suceda en el año próximo. Necesitamos esfuerzos a nivel mundial con acuerdos sobre los plásticos que sean también a nivel internacional, porque es un indicador de los plásticos y que no están funcionando. Tenemos que ver mecanismos mundiales para manejar este tema. También promocionar la economía circular a través de acuerdos. Me gustaría también mencionar uno de los pilares importantes de esta transición económica.
El cambio climático se está enfocando, las personas hablan, por ejemplo, de la circularidad y de la forma de organizar nuestros modelos económicos. Pero nos olvidamos que toda nuestra prosperidad económica tiene que ver con nuestra naturaleza, con la naturaleza que tenemos. Entonces, la protección de la naturaleza es muy importante. El Foro Económico Mundial ha mirado esto y ha estado estudiando este tema y hablando sobre esto. Nosotros necesitamos la naturaleza para sobrevivir, por lo cual debemos protegerla. Más del 60% de los ecosistemas están degradados. Debemos cuidarlos. Es vital para nosotros. Por eso necesitamos, además del cambio climático y la economía circular, también un foco específico en la naturaleza y en protegerla y en nuestra estrategia de biodiversidad. Porque es importante que consideremos a la biodiversidad que nos da la naturaleza y los recursos que ella da. Estamos proponiendo un número de compromisos importantes que pensamos que nosotros como Unión Europea debemos hacer para mostrar algún tipo de liderazgo y además fomentar así el debate sobre estos temas en diferentes partes del mundo. Todos vimos en la Convención de Cambio Climático en París que todos estos son importantes. Así que esperamos que el año próximo, cuando tengamos la conferencia en China, que el mundo pueda aunar esfuerzos para hacer nuestro mundo más verde y que se incluyan todos estos compromisos mencionados para proteger a nuestro planeta. Por ejemplo, tener menos pesticidas, también más áreas arables. Tenemos que tener objetivos claros que puedan ser medibles para saber si estamos teniendo progresos en ese tema o no. Básicamente es lo que yo quería decir sobre la biodiversidad y como podían ver en la primera diapositiva había otros componentes que tenían que ver con el Pacto Verde y también me gustaría repetir, ¿qué es el Pacto Verde? Básicamente significa una oportunidad de inversión también. Las oportunidades de inversiones en estos sectores que son compañías sustentables, donde hay suministro en las cadenas de valor, tenemos que impulsar la mayor sustentabilidad, proponiendo nuevas oportunidades de negocios. También tenemos un plan sustentable de acción financiera para que sea más fácil identificar quiénes son o cuáles son las inversiones verdes y cuáles no, para ver cómo afecta a cada una. Y por supuesto, cuando hablamos de oportunidades mundiales en inversiones verdes, también tiene que ver con el ecosistema, incluso está el tema del acuerdo con el Mercosur, y es una oportunidad inmensa para Europa y para América Latina para generar cambios en términos de involucramiento y de poder formar esto juntos. Así que el acuerdo del Mercosur es una herramienta para obtener beneficios y para mejorar las circunstancias. Sabemos que todavía no se ha ratificado el acuerdo del Mercosur en el Parlamento Europeo y hay algunas preocupaciones al respecto
Pero sí sabemos que este acuerdo va a proveer mayores oportunidades de comercio, si bien estas también pueden causar mayores daños medioambientales. Entonces, las exportaciones y las importaciones y el tema de la Amazonia son temas que debemos debatir y tenemos que también involucrarnos en estos temas desde un punto de vista climático. Y como Unión Europea debemos tomar la responsabilidad, lo que sí haremos, para ver qué existe en nuestros mercados y cómo podemos hacer que tengamos mercados más sustentables. Entonces, cuando tengamos productos, ver qué tipo de sustentabilidad tienen detrás de esos productos. Muchísimas gracias. That was good. I mean, this really sets the tone for the panel today. Bien, eso da una idea general. Luego vamos a volver a ti con algunas preguntas. Bueno, volvemos aquí a Montevideo y primero quisiera, preguntarle al subsecretario Amarilla, muchísimas gracias por estar aquí esta mañana y por liderar este nuevo ministerio. La verdad es que estamos todos muy entusiasmados con este nuevo ministerio. Todavía recuerdo hace unos meses cuando tuvimos un diálogo político entre los diferentes partidos con respecto a estos temas y prácticamente todo el mundo estaba de acuerdo con que este Ministerio de Ambiente se tenía que crear y estamos muy, muy felices de que se haya conseguido. Mi pregunta es, ¿cuál fue el motivo principal de la generación del ministerio? O sea, ¿cuál es el motivo que genera ese ansia de tener un ministerio dedicado principalmente al tema del medio ambiente? ¿Cuáles son los objetivos y dónde estamos en la estrategia sobre neutralidad climática de Uruguay? Bueno, muchas gracias primero por la invitación a la Delegación Europea en Montevideo, a la Cámara de Comercio y a la Eurocámara de Uruguay. En realidad, me parece que todo tiene su proceso y era el momento en que Uruguay tuviera en materia ambiental una jerarquía en el Consejo de Ministros, particularmente centrado en la temática ambiente. Uruguay tiene un largo proceso en los temas ambientales, participó en la Conferencia de Estocolmo en el 72, luego tuvo un instituto en la órbita del Ministerio de Cultura y luego en el 90 crea el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, en un momento que tal vez los temas ambientales ya a nivel global estaban en la agenda, no eran en aquellos momentos todavía un tema de primer orden en la agenda nacional. Por eso llevó su tiempo, llevó su proceso. También los conflictos ambientales comenzaron a venir paulatinamente al Uruguay. Todo el Uruguay llega un poquito después, hizo un poquito más lento. No hay grandes impactos así estridentes como en otros lugares. Así que tuvimos nuestro proceso, pero ya era, de orden, de necesidad, tener un Ministerio de Ambiente. Y bueno, fue en materia en la campaña electoral, ya había sido discusión en varios periodos, con proyectos de ley que se habían presentado en el Parlamento. Por lo tanto, este gobierno inicia su gestión con la firme voluntad de generar un Ministerio de Ambiente que le dé una institucionalidad importante, una jerarquía importante de la temática ambiental, pero que además aborde con liderazgo los temas ambientales que enfrenta el país. Tú lo decías hoy en la introducción, Uruguay se ha querido destacar en el Concierto de Naciones como país natural. Eso no fue fruto de un eslogan de marketing, sino que fue producto de un consenso político, de una ley del año 2000 que estableció el concepto de que Uruguay quiere ser conocido como tal, como Uruguay natural. Y para eso hay que defenderlo y hay que ser consecuente de lo que se hace con lo que se dice, y la creación del ministerio responde un poco a eso, para de alguna manera tener en la jerarquía ministerial a la temática ambiental en primer orden y abordar los diferentes temas que tenemos. Eso tiene muchos desafíos. Creo que el principal desafío ahora, además en este contexto del 2020, con lo que ha sido esta crisis sanitaria del coronavirus, nos genera también la oportunidad de parar, de pensar, de reflexionar qué cosas tenemos que
hacer de mejor manera, de qué manera podemos generar un desarrollo más sostenible, como lo decía recién la delegada de Ambiente, buscar la mayor sostenibilidad del tiempo, de los temas ambientales. Yo reconozco en la Unión Europea que desde bastante antes de que el tema estuviera en boga, allá por los principios del 70, un Consejo de Europa en París resolvió justamente que la temática ambiental debía estar acompañando el crecimiento económico, el desarrollo. Que era fundamental tener el tema ambiental y tener un plan de acción. Y de alguna manera se habló, incluso en algún documento, de someter las otras políticas a la temática ambiental y a la sostenibilidad. Y yo creo que es un buen desafío para nuestro país en este momento en el cual estamos de alguna manera en medio de esta crisis, que esperemos salir dentro de poco, pero que evidentemente para salir ese desarrollo económico tiene que ir acompañado de mayor sostenibilidad del tiempo. Por eso los objetivos del Ministerio tienen que ver con algunos temas que tenemos en la sociedad hoy y que de alguna manera generan tensiones, el tema de la calidad de aguas en nuestro país, el tema de residuos, son temas claros que generan tensiones, el tema de la actividad, la producción, y sobre todo la producción agropecuaria, de la que ha vivido el país fundamentalmente, necesita de alguna manera incluir el componente ambiental y ser más sostenible en el tiempo. Son necesidades que tiene el país y también son oportunidades que se generan para el sector privado. Y creo que aquí hay mucho para hacer, hay mucho para innovar, hay mucho para invertir, y Uruguay tiene las puertas abiertas. Como ustedes saben, Uruguay da estabilidad política, genera certezas desde el punto de vista jurídico, y ahora tenemos este nuevo componente que no es menor. También había un europeo que ya en el siglo XIX hablaba de que la diferencia entre los estadistas y los políticos es que los estadistas piensan en las futuras generaciones, no en las próximas elecciones. Otto von Bismarck, unificador de Alemania. Y eso creo que es de alguna manera el concepto con que el Uruguay ha abordado algunos de los temas, como la política internacional, como el tema ambiental, el tema energético. Son temas que pensamos cuando tenemos que legislar, cuando tenemos que establecer acciones de gobierno, decisiones políticas, pensando en las futuras generaciones. No por cumplir con los compromisos internacionales, no por estar obligado por acuerdos o por tratados, sino porque realmente lo sentimos, lo valoramos y creemos que así debe ser el desarrollo, pensando en el futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Le quedan algunos minutitos, si quiere utilizarlos, si no, continuamos. ¿La última pregunta, los objetivos? Sí, yo creo que está todo bien, y luego quizás podemos extender con alguna preguntita adicional, pero pasamos al subsecretario Monseglio. Muchísimas gracias por estar aquí, y vamos a movernos de ambiente a turismo, ¿no? Y la relación que hay entre uno y otro, ¿no? Mucha. Todo el concepto de Uruguay natural, ¿no? Que es el concepto que cualquiera que viene de fuera es lo primero que ve, ¿no? Yo creo que uno cuando ya está sentado en el avión ya le están pasando esos logos de Uruguay natural. ¿En qué consiste la marca? Nos ha comentado el subsecretario que tiene una historia, pero ¿realmente en qué consiste y cómo se alinearía esa marca con respecto a todo lo que viene desde el ámbito medioambiental que también está impulsando el Ministerio de Turismo? Bueno, yo voy a aprovechar algunos de los minutos que no utilizó el subsecretario. También igual le he prestado los 3 minutos. ¿Cómo no? Tengo una pequeña presentación sobre la visión y misión del Ministerio de Turismo, que yo no sé si a ustedes les va a servir de algo, pero a mí me va a aclarar una cantidad de cosas, porque realmente después de 65 años que lo único que hago es prepararme para esta función, donde lo que tengo que hacer es que vengan turistas al Uruguay. Tenemos 0 turistas en estos momentos en el país, y nuestra función en estos momentos, de alguna manera, es pedirle a la gente que no venga. En consecuencia, es una paradoja que difícilmente yo pensé que en algún momento me podía encontrar en la vida. Por eso hemos tenido que redefinir de alguna manera estos objetivos, y brevemente yo se los voy a enumerar. Acá, porque de lejos sigo viendo poco. En nuestra misión, el Ministerio de Turismo define, lidera y gestiona la política nacional de turismo, promoviendo a nivel nacional, regional e internacional el desarrollo de una actividad sostenible a través de la planificación y conservación de los recursos turísticos,
asegurando el goce de experiencias de calidad para los visitantes, fomentando la inversión y el desarrollo socioeconómico de la República Oriental del Uruguay. Nuestra visión es que el Ministerio consolidará al turismo como una política de Estado, liderando la planificación, el desarrollo, el monitoreo y la evaluación de la estrategia turística nacional, posicionando al país como un destino relevante de calidad, accesible y sostenible. Desarrollará un modelo de gestión coordinado, ágil y eficiente, promoviendo la innovación, la transparencia y la información y la descentralización y articulación entre los distintos actores públicos y privados. ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta? Dentro de nuestro programa de puesta en valor de atractivos, fundamentalmente nosotros tenemos como objetivo coordinar acciones con el Ministerio de Ambiente sobre la gestión turística en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y esto yo lo llevaría a modo de ejemplo a 60 años atrás. Yo tenía 5 años, vivía en un paraíso frente a un río caudaloso que alimenta de agua todavía Montevideo, el río Santa Lucía, era realmente un Edén. Y yo salía con mi padre 2 o 3 veces por semana con unos palitos y con unas plantitas a hacer agujeritos al lado de la ribera e ir plantando lo que después serían arbolitos. En aquel momento yo no entendía mucho de qué se trataba, pero tuve la oportunidad de aprender cosas como que la última gota de una lluvia intensa tarda 3 días en llegar al cauce, si hay árboles. Si no hay árboles, llega enseguida. Y como llega enseguida, se va y arrastra ¿qué? La mejor tierra. En consecuencia, de a poquito, mi padre fue lo que se podría llamar un pionero en la ecología, en el medio ambiente. Planificó durante muchos años a su costo y con su inventiva lo que después fue el desarrollo de la cuenca del río Santa Lucía, que implicaba, entre otras cosas, la construcción de 6 embalses que contuvieran el agua. Se hizo solamente el primero, que fue el de, se me escapa el nombre ahora, Paso Severino. Y después, de alguna manera, no se pudo continuar en eso. Pero esa práctica que hacíamos semanalmente me fue enseñando de alguna manera de la unión que tenía el hombre con la naturaleza, la importancia que teníamos de no depredar, de no ir cortando aquellos árboles que servían para hacer algunos asados riquísimos, pero que nos estaban privando de un patrimonio impresionante que nos daba sombra, que contenía las riberas y que contenía la mejor tierra para que no se perdiera en el mar. 60 años después, lamentablemente, en ese río donde yo tomaba agua de las cachimbas que estaban al lado, no sé si todos saben lo que son las cachimbas, pero emanan agua al lado del río, tomábamos de esa agua. 60 años después, hace pocos años, los niños de mi pueblo no se podían bañar en el río porque estaba totalmente contaminado. En ese mismo río donde sale el agua que estamos tomando algunos acá en Montevideo. Por lo tanto, ¿en qué une todo esto? Y lo asocio también a la presentación de la señora Astrid, que realmente uno suscribiría todas sus palabras porque fue extensa su exposición, pero me quedé con algo, me quedé con 2 cosas. Ella propone involucrar a todos los ciudadanos y a todas las partes de la sociedad en acciones climáticas. E increíblemente, bajo el título de Restore Nature, habrán visto ustedes un papá con un chiquito plantando lo que sería después un árbol. Creo que ahí está la base de todo. Nosotros podemos hacer reuniones de todo tipo, climáticas y demás, pero si los seres humanos individualmente no entendemos que el cuidado de la naturaleza en forma directa y en forma personal es lo que nos puede salvar, difícilmente hayamos entendido nada. Y la marca natural es eso. Todavía nosotros tenemos un país a medida de este tipo de cosas. Todavía podemos enseñarle a nuestros hijos el valor de plantar un árbol, de cuidarlo, de no depredar. Por lo tanto, ese es el espíritu. No sé si logro reflejar finalmente lo que refleja la marca, pero sí me voy a gastar a la última gota de mi aliento en tratar de exponer este tipo de cosas porque la gente entienda
y desde las escuelas entiendan que ese es el verdadero camino para sustentar una marca como Uruguay Natural. Bueno, pues muchísimas gracias y sobre todo gracias por compartir una historia personal detrás de una marca, ¿no? Realmente es muy bonito poner historias y poner personajes y algo que todos conocemos que es importante, pero creo que aterrizarlo a una práctica real y a un caso en concreto siempre es muy, muy lindo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a pasar a Veolia. Tanto Andrés como Paula, no sé cómo se van a distribuir su tiempo, pero tengo una pregunta de arranque. En el concepto de economía circular, quisiéramos saber un poquito más cómo Veolia encara el tema de economía circular y sobre todo qué tipo de proyectos o iniciativas tienen en Uruguay y en la región. ¿Cómo quieren hacer? Bueno, Paula, quizás tú. Arranco yo, Manuel, y después Perfecto. le doy la palabra a Andrés, que está en Uruguay. Bueno, antes que nada, también quisiera agradecer a la Eurocámara, a la Delegación Europea de Uruguay y a la Cámara de Comercio por la invitación. Aprovechar también para agradecer a la Cámara de Comercio francesa de Montevideo, con la cual venimos trabajando. Y me voy a tomar, un minutito para saludar a los oradores, a los panelistas, y agradecerles por compartir sus exposiciones. A vos, Manuel, encantada de retomar el contacto, aunque sea en forma virtual. Y bueno, hubiera querido también estar en Uruguay, más como turista, pero en fin, estar también ahí acompañándolos. Acá seguimos totalmente encerrados y aprovecho un minutito para hacer un comentario acerca de qué es Veolia, porque no hace mucho estamos trabajando en Uruguay. Veolia es una empresa francesa de servicios ambientales, de agua, residuos y energía, que está presente en unos 50 países de los 5 continentes. Hay más de 170.000 colaboradores en todo el mundo, trabajando en el diseño y desplegando soluciones a medida para acompañar a las ciudades y a las industrias, al sector terciario también, como establecimientos de salud, educativos, edificios, justamente con este enfoque en favorecer el desarrollo sostenible. Dentro del programa de este panel, que está orientado a hablar sobre economía verde, en el caso de Veolia, para nosotros es bastante sencillo porque el corazón de nuestra actividad está vinculada a la mejora de calidad de vida y del bienestar de las poblaciones a través de la prestación de estos servicios ambientales, ¿no? Y bueno, tiene en cuenta también la equidad social directamente a través de la integración de las ciudades y promover un acceso igualitario a los recursos, por supuesto bajo el compromiso de la mitigación del impacto ambiental. Hoy estamos acompañando además la transición ecológica con este enfoque en economía circular, tal como mencionabas, para optimizar y preservar los recursos y crear soluciones para proyectos que promuevan justamente la sustentabilidad. En Europa se viene liderando este ámbito de reflexión para modificar nuestra forma y cultura de hacer las cosas, ya como un tema instalado hace algún tiempo. En América Latina nos encontramos transitando este camino, afortunadamente, tal como comentaban recién las autoridades de ambiente y de turismo. Tenemos una gran ventaja en nuestros países, y es que todavía hay una gran riqueza natural. Veolia está presente en varios países de la región, hace unos 20, incluso 30 años. Es una empresa de más de 160 años de trayectoria, que bueno, ya mencioné que tiene origen en Francia, y en su momento nació para responder a las necesidades de la población de acceso a agua potable, por aquellas épocas de Napoleón. Y con el tiempo se fue diversificando en distintos servicios para atender necesidades de saneamiento, de higiene urbana, de tratamiento de residuos, el acceso a servicios energéticos, a medida que las comunidades se fueron desarrollando en términos productivos y que fue creciendo también la actividad industrial, ¿no? Hace aproximadamente unos 6-7 años, desde la sede de Veolia en París, se planteó una nueva organización orientada justamente a esta misión de renovar el mundo, o Résourcer le Monde,
que focaliza el negocio en la gestión de estas 3 actividades complementarias que mencionaba, de agua, residuos y de energía. Con la intención de facilitar este acceso a los recursos mediante el desarrollo de soluciones ecológicamente más sobrias que permitan además optimizar y preservar los recursos disponibles o renovarlos dándoles una segunda vida en tanto hacer posible la creación de recursos secundarios. Este enfoque permite reducir la huella ambiental y preservar la biodiversidad, entre lo que comentaban los panelistas anteriores, y acompañar a la ciudad y a los clientes con una mejora y eficiencia de sus procesos productivos y el logro de sus metas de sustentabilidad, tanto para los gobiernos, ¿no?, en el sector público, como para las empresas con sus procesos productivos a nivel privado. Veolia tiene más de 20.000 trabajadores en la región, colaboradores, con la generación de empleo verde, formal, decente obviamente, y promoviendo la diversidad y equidad de género. En esto que mencionabas al principio también el tema de empleo verde, que tiene que ver con una transición justa, no solamente generar empleo en los servicios ambientales, sino también buscar, por ejemplo, profesionalizar a los trabajadores a través de planes de formación interna. Nosotros consideramos en Veolia que esto es súper importante porque adaptar casos de éxito de otros países con la incorporación de tecnologías más modernas en América Latina requiere de una profesionalización y una capacitación adecuada para que estos trabajadores estén a la altura de las circunstancias, lo cual entendemos además dignifica y aporta beneficios no solamente en el trabajo, sino también en el ámbito personal. Voy a dar algunas referencias nada más o hacer algunos comentarios sobre ejemplos de economía circular que podrían ser completamente replicables en nuestros países o que en algunos casos ya lo han sido. Por ejemplo, empiezo por Europa, que ya viene trabajando hace muchos años. Hace más o menos unos 5 o 10 años se empezaron a implementar varios proyectos de reuso de agua, de reciclaje de agua. En el caso de Milán, por ejemplo, hay una planta de tratamiento de efluentes de la ciudad de Nocedo, en Milán, que tiene una capacidad de 432.000 metros cúbicos día. Ahí Veolia logró junto a la ciudad una capacidad de 100% de reuso para el agua en agricultura. De esta manera también se lograron reducir, por ejemplo, los contaminantes que se volcaban en el río Po y en el mar Adriático. En 2006 se llevó a cabo un proyecto similar de una planta, algo menor, en la ciudad de Barcelona. En el caso de reuso de agua potable ambiental industrial, por ejemplo, en Tarragona, en España, había una necesidad de valorizar los efluentes tratados por 2 plantas de tratamiento y de proveer agua reciclada a torres de enfriamiento de un complejo petroquímico. Entonces, ahí también se liberaron recursos para consumo de agua potable y se logró un 63% de reuso. Menciono otro caso, en el caso de Argentina, por ejemplo, en la industria cervecera, una de las más grandes empresas que tiene su planta en Luján, en la provincia de Buenos Aires, logramos cumplir junto a ellos sus objetivos corporativos de reciclaje de los residuos de los procesos productivos. Estamos aproximadamente en un 98%. En Nestlé, por ejemplo, en México, en el estado de Jalisco, que es súper árido, se logró implementar una solución a través de tecnologías de vertido cero para producción de leche, en una región que sufre de estrés hídrico. En Móstoles, para hablar un poquito también de tema de energía, a través de una planta de tratamiento de biomasa, se generaron importantes ahorros en las comunidades de los propietarios de Móstoles a través de redes de calor residenciales. Hoy hay más de 3.500 viviendas beneficiadas con esta solución y está prevista la ampliación de la red a 6.500 viviendas. En ese caso, la realidad es que se redujo el costo energético basado en energías fósiles, fundamentalmente en el gasoil, y se disminuyeron las emisiones de dióxido de carbono. Entonces, la solución de Veolia contempló ahí la participación en el diseño del proyecto, la realización de obras de construcción de la central y de la red de calor,
se instalaron 4 kilómetros de red de tuberías y se realiza la operación y la explotación de la central en un contrato de una duración de 10 años. Ahí se evidenció una reducción del coste energético de un 20% y 9.000 toneladas de dióxido de carbono evitadas. Eso como para dar unos ejemplos específicamente sobre temas de economía circular. Paso ahora sí la palabra a Andrés por si quiere comentar algo más sobre... Bueno, vamos a ser justos, Andrés. Te doy unos minutitos, capaz luego distribuís las preguntas, las respuestas o la segunda pregunta de otra manera, pero tienes un par de minutitos si quieres concluir. Bueno, no hay problema. Me sumo primero a los agradecimientos de Paula, pero con el fin de no detenernos mucho en eso. Simplemente no voy a lograr mejorar la respuesta de Paula, creo que ha sido bastante interesante y detallada de los ejemplos en los que Veolia puede ayudar. Pero quizás algo para agregar. Yo creo que este concepto de economía verde nos ofrece un cambio de paradigma. Nos invita a ver nuestros desechos de la actividad económica como algo diferente. Ya no algo que tenemos que desechar o deshacernos de él o quizás tratar para disponer adecuadamente, sino como algo que se puede valorizar, como una etapa integral de nuestro proceso. Y bueno, obviamente eso requiere mucha creatividad y es un gran desafío. Y bueno, Veolia creo que en algunos de los casos que mencionó Paula son ejemplos de cosas que hemos hecho en otros lados que son fácilmente o relativamente fácilmente copiables y adaptables. Siempre está el contexto local, ¿no? Y que requiere, digamos, los pormenores locales poder adaptar, pero el hecho de tener ese camino trazado, de soluciones que ya están probadas, nos brinda esas posibilidades. Estupendo. Muy bien, Andrés. Muchísimas gracias y disculpa por recortarte un poquito de tiempo aquí. Mientras están hablando de todos estos casos de agua y la economía circular y demás, yo vi a las autoridades como que estaban bastante interesadas en todo este tema de agua, que parece que es uno de los temas importantes aquí en Uruguay. Bueno, vamos a pasar ahora a Enel X o Enel X, no sé cuál sería la pronunciación correcta. Estamos con Simone Tripepi, que está conectado remotamente. Buenos días, buenas tardes. Y quería hacer una pregunta con respecto a todo el trabajo que ha hecho Enel X en la primera transición energética aquí en Uruguay, particularmente en el eje eólico. Y una pregunta concreta sería: ¿qué están haciendo las empresas de energía eléctrica para ofrecer soluciones sostenibles y contribuir en la transformación hacia una economía menos intensiva en carbono? Muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Primero, agradecer la invitación a este foro. Súper interesante participar y estar con ustedes en este panel y escuchar a los demás que pudieron intervenir. Primera pregunta era en el X, en el X, hasta diría en el X en Brasil. No hay problema, se entiende muy bien. Enel X es parte de una línea de negocio del grupo Enel y voy a contestar a tu pregunta con respecto al cambio climático, de hecho, más que desde el punto de vista del Enel X, desde el punto de vista del grupo Enel. Efectivamente, yo creo que para hacer frente al cambio climático hay fundamentalmente dos recetas, que no son excluyentes: desarrollar más energía limpia y mejorar la eficiencia energética, y así finalmente reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Y como Grupo Enel, a través de sus distintas filiales, generamos energía, transmitimos, distribuimos y también, de hecho, ofrecemos soluciones adicionales a nuestro core business. Y con estas soluciones y con esta interacción de estas actividades, buscamos integrar los negocios en una visión de ecosistema. Creemos que solo pensando como un ecosistema podemos impulsar una economía menos invasiva en carbono. Un paso en esta dirección lo hemos dado integrando el negocio de renovable no convencional en Enel Américas. Justamente tú citaste
nuestro aporte, digamos, también en Uruguay con la inversión en eólico. En general, todo el mundo de Enel Green Power se integra en Enel Américas con la idea de seguir creciendo de lo que desde ahora es un 56% de capacidad instalada renovable, son 16 gigawatts renovables hoy en América Latina, en Sudamérica más bien, a un 73% en los próximos años. Otro ejemplo que me gustaría citar, desplazamiento del mix hacia la renovable significa también para el Grupo Enel renunciar a unos aportes de energía que vienen hoy del carbón. Se anunció hace algunos meses que, por ejemplo, en Chile se van a cerrar las 2 unidades del complejo termoeléctrico de Bocamina, en el sur de Chile, cerca de Concepción, en mayo del 2022. Esta es una clara definición de lo que es el recorrido para disminuir la dependencia de los combustibles fósiles, cambiar el mix de generación. Y finalmente también me voy un poquito al concepto de la transición energética. Esto se debe hacer así para impulsar la transición de hacia una energía más limpia. Porque en mercados, como también en América Latina, lo vamos a ver luego, que se van liberalizando, es súper relevante poder contar una historia de una transición hacia la energía limpia. El segundo punto, la segunda receta, como les comentaba anteriormente, en el marco de los servicios que ofrece el Grupo Enel, se creó Enel-X. Enel-X es la línea de negocio que ofrece soluciones que apuntan a gestionar la energía de forma eficiente y entonces permiten incentivar la adopción de las energías renovables para finalmente reducir la huella de carbono. En Enel-X tenemos algunos ejemplos prácticos que me gustaría compartir para entender cómo enfrentamos este desafío de la descarbonización. Pues uno es que la misma Enel-X participa de energías renovables a través de proyectos de energía distribuida, entonces fundamentalmente fotovoltaicos de escala más reducida con respecto a las grandes plantas que aportan al sistema de generación en general en la región, pero sin embargo a la fecha tenemos más de 20 megawatts de generación distribuida instalados. Los ejemplos más grandes son en Brasil y en Colombia, y están generando, y entonces estamos aportando directamente a disminuir la huella de carbono, además pensándolo un poquito más allá de la misma de la sola instalación de la planta fotovoltaica. Estamos integrando soluciones para gestionar de forma inteligente los consumos energéticos en los distintos puntos de nuestros clientes, junto con entregar una planta fotovoltaica de que benefician varios clientes. Entregamos la solución a estos clientes para optimizar el consumo que le viene desde esta planta. Esta unión de soluciones hace aún más fuerte la entrega del valor. Después me voy a otro ejemplo y me gusta porque hace la pareja muy bien con lo que escuché por Paula. En Chile hemos lanzado un proyecto juntos con Sofofa desde hace unos años para impulsar el plan de compensación de emisiones en el país, el desafío también con el plan de lucha a la contaminación por combustión a leña, y juntos con Sofofa hemos lanzado una campaña de recambio de estufas a leñas por soluciones de calefacción inteligente con aire acondicionado alta eficiencia. A la fecha hemos hecho el recambio de 6.700 estufas a leñas. Esto se ha hecho en un puro concepto de circularidad y le voy a explicar rápidamente, súper brevemente por qué. Esto nace da una iniciativa con Sofofa porque Sofofa representa claramente en Chile
varias empresas que tienen una obligación de descontaminar, de disminuir la huella de carbono. Y normalmente se entraba anteriormente en proyectos de reforestación y pavimentación estradal. Más o menos estas dos eran la metodología. Se le ha propuesto un proyecto con un valor entregado mucho más fuerte, donde las empresas participan financiando el proyecto de recambio de estufas a leñas. La gente beneficia efectivamente de una solución más eficiente y además con el beneficio de la contaminación intradomiciliaria, porque claramente no hay emisión de combustiones al interior del hogar. Y al mismo tiempo se cierra el ciclo porque las estufas a leñas antiguas no se chatarran simplemente, se recuperan a través de la participación de empresas especializadas en esto para remeter en el ciclo productivo los materiales. Entonces, este es un muy buen ejemplo y de hecho es uno de los ejemplos que ocupamos nosotros cuando hablamos de economía circular. Así que me gusta nombrarlo porque de un lado aporta el concepto que estoy diciendo yo de la eficiencia energética, del otro lado demuestra que se puede hacer de una forma súper circular. Después tenemos mucho más ejemplos como sistemas de almacenamiento. A la fecha tenemos tanto en Perú como en Colombia ya andando plantas que son pack rack de baterías y suman a 21 mega de potencia instalada. Y nosotros creemos que esto es definitivamente el futuro hacia donde tenemos que evolucionar también en América Latina para hacer que coexistan las renovables y los sistemas de almacenamiento flexible para que beneficie todo el sistema de red de cada país. Estamos bastante avanzados, hemos también cerrado un acuerdo, por ejemplo, con On Energy para seguir desarrollando esos sistemas de baterías en Latinoamérica. Finalmente también tenemos algunos ejemplos que se acercan un poquito más a las ciudades. Eficiencia energética significa también consumir mejor en edificios, por ejemplo. Les cuento, Chile ya cuenta con el primer edificio en Sudamérica con fachada 100% fotovoltaica. En Santiago de Chile tenemos construido un edificio que cuenta con casi 190 kilowatt peak de potencia en fachada. Entonces ya no es más el tema de ocupar el techo o de ocupar el terreno al lado de los edificios. Se puede integrar soluciones como esta en los edificios mismos. Además, a esos edificios le hemos añadido al sistema fotovoltaico soluciones de eficiencia energética como bombas de calor, análisis de consumos energéticos a través de plataformas inteligentes, hasta movilidad eléctrica. Este paquete es donde tenemos que apuntar, sobre todo en América Latina, donde se sigue construyendo, donde las ciudades siguen creciendo y podemos aportar para que crezcan de forma inteligente y de forma eficiente. Y voy cerrando fundamentalmente recordando también que como América Latina tenemos una gran oportunidad de darle un salto, y en esto tiene que ayudarnos la regulación, en hacer que se pueda abandonar el concepto de generación, de transmisión, distribución y consumo. En realidad también allá se puede cerrar un círculo, permitiéndole a los consumidores de participar en la gestión optimal de la red, como a través del concepto de la flexibilidad en el sistema eléctrico. Ya tenemos algunos ejemplos andando, por ejemplo, en Colombia tenemos ya 19 megawatts que participan a través de acuerdos con clientes y con el concepto de demanda desconectable voluntaria para que 8 generadores puedan beneficiar en momentos en que lo necesitan de la modulación o mejor dicho, de la desconexión de estos clientes para modular, para balancear sus necesidades frente a los compromisos que tienen con la red. De misma manera, en Chile tenemos también un programa parecido de gestión de la demanda, donde más de 100 clientes se desconectan para entregarle 30 megawatts al sistema eléctrico. Y esto a través de plataformas que ya se gestionan de forma automática. Y si pensamos a dónde vamos al futuro, y allá
termino, los mismos vehículos eléctricos pueden aportar a este tipo de soluciones. Existen, ya tenemos estaciones de recarga bidireccional en Chile y en Brasil para poder hacer estas cosas. Muy bien, Simone. Esto es, ya no es... Muchísimas gracias. La verdad es que nos has dado un paneo de muchas cosas, incluso casi contestas la segunda pregunta de una, así que lo voy a tomar en consideración y te voy a dejar algunos minutitos menos en la segunda intervención. No, estoy de broma, estoy de broma. Bueno, volvemos a hacer la segunda ronda de preguntas. En este caso voy a pedir que sean mucho más escuetos, con la excepción de las dos autoridades que se dejaron algunos minutos colgados en la primera ronda, así que vamos a tener una excepción ahí. Pero volvemos con la directora Astrid Schumacher. Hi again. Hello. Hi. Hola. Yeah, we would like to Nos gustaría actually get a bit more information about how advanced tener is the circular información economy plan in de Europe, how cómo is it se working, está promoviendo el and concepto de recuperación verde and en la how do you Unión think Europea this plan could actually cómo affect crees que este the plan puede Latin afectar America's efforts to los actually push for a circular esfuerzos economy? Do you think de there will be Latinoamérica en este potential sentido? collaboration between Puede the EU haber and una potencial Latin America, Uruguay in cooperación particular, as far as the en circular Uruguay economy en is concerned? específico How do you en lo see que that respecta a la that potential economía cooperation? circular. Thank you. Gracias. Absolutely. I mean, Absolutamente. that's what we hope for. Eso es lo que esperamos y eso es lo que queremos. Quiero agradecer a los participantes porque dieron ejemplos de economía circular y lo que puede lograrse. De lo que yo mencioné, y gracias por poner esta diapositiva. Yo creo tenemos un potencial enorme. De hecho, creemos que tenemos mucho para hacer para volvernos una economía 100% circular. Y por suerte, tenemos muchos estudios independientes que, nos muestran esa transición y es una forma de generar mayor crecimiento. Y son políticas muy importantes. Entonces, Uruguay empezó con esto, con el plan hace unos 6 años y esto se ha expandido y hay unas 35 acciones en la Unión Europea y ahora estamos mucho más ambiciosos y entonces estamos intentando ser más audaces, empezando con esta idea de que comenzar con tener un mercado sostenible en la Unión Europea. ¿Y qué quiere decir esto? Significa que cuando vemos a la economía circular, y esto lo mencionaron anteriormente, y vemos las distintas etapas de producción, la pregunta es, ¿por qué aún seguimos generando muchos residuos? En realidad, 80% de los desperdicios en realidad tiene que ver con la forma que se diseña la producción, el sistema productivo. Entonces, si podemos ver los componentes de forma separada o cómo desmantelarlo, entonces queremos asegurarnos de que los productos puedan durar más y que sean diseñados para eso, que sean fáciles de reparar y también fácil de reducir. Y hay muchas formas para poder estimular esto, incluyendo legislación.
normas que tengan que ver con el diseño productivo. Y uno entonces puede hacer esto mediante distintos planes. Y eso es importante en cuanto a las reparaciones de los productos. Lo que el viceministro de Turismo mencionó, esto tiene que ver con involucrar a toda la sociedad y tenemos que empoderar a los consumidores para que tomen las decisiones. Y ellos tienen que decidir si este producto que está en la estantería es un producto verde o no, para poder hacer esas elecciones sostenibles y verdes. Y con toda la información que se brinda, eso nos va a ayudar. Y a nivel de Estado, nosotros podemos introducir todas las normas que lo regulan. En estos 5 años que nos hemos querido enfocar en sectores más intensivos, y hemos visto estos sectores y encontramos que podemos replicar esto en otras áreas y los identificamos, gracias, aquí lo vemos, como ser las baterías, los vehículos, el empaquetado, la construcción, los plásticos, los textiles. Entonces, y estos sectores, estas estrategias en los sectores se están desarrollando a lo largo de estos años y quieren trabajar con nosotros para realmente lograr este objetivo. Lo otro tiene que ver con garantizar menos residuos y transformarlos también en recursos de buena calidad. Entonces, esto tiene que ver con la viabilidad de la transformación de los residuos y de establecer estándares que lo puedan regular. Luego, también acerca de los esfuerzos globales, yo quiero decir que para que esto sea exitoso necesitamos que se pueda enfocar en todo el circuito, también en las personas, en las regiones y en la industria, porque la industria del consumidor tiene que ser responsable también. Y en el área de los plásticos, por ejemplo, para volver al tema de Latinoamérica, sí, yo creo que podemos ofrecer desde Europa es nuestra experiencia en este tema a lo largo de estos años y seguramente muchas de las cosas que aprendimos acerca de cómo crear plataformas, etc. Y a nivel de nosotros vemos en Latinoamérica la idea de crear estos mercados y esperemos que poder lanzar esto el año que viene para poder brindar estos lineamientos y trabajar juntos, porque sí, tenemos mucho que ofrecer con la experiencia. Y seguramente nuestra preocupación acerca de los
de los residuos de plásticos es importante. Yo creo que hemos estado expuestos a esta circularidad por un largo tiempo y entonces la forma de comprometerse es algo que podemos contribuir con Uruguay y yo creo que están ustedes decir cuáles son los sectores más importantes y estoy segura de que esto se podrá lograr trabajando Thank you so juntos. much, Muchas Astrid, gracias. for your answers. We take the points. We Gracias, see Astrid. the possibility of further Tomamos el cooperation with punto European Union. We see y that there's program being made vemos on que the hay implementation of the programas circular economy con la program implementación de in la the economía circular, 2015 Closing the Loop. So it's great to know that progress is being made cerrando esto. Y bueno, es muy bueno saber que la with Latin Unión America. Europea está abierta Thanks so para la much. cooperación con América Latina. Ok, bueno, pasamos a la última ronda de preguntas y respuestas aquí en Montevideo. Y pasamos de nuevo con el subsecretario Amarilla del Ministerio de Ambiente. En todo este tema de la implementación de economía circular, somos conscientes de que se requiere financiamiento. No es el mejor momento a día de hoy por la situación en la que estamos y supongo que por lo que tenemos entendido hay recortes a todo nivel. Pero realmente, ¿dónde se necesita mayor capacidad de inversión en temas de economía circular en Uruguay? En el concepto de economía circular, ¿dónde ven que se necesita más inversión o dónde ven oportunidades de inversión dentro del Ministerio de Ambiente? Bueno, creemos que hay varias oportunidades. Se hablaba del tema del agua, que es un tema evidentemente una oportunidad para inversiones y una necesidad del país en este momento, mejorar la calidad de las aguas, pero creo que las oportunidades más importantes a largo plazo están vinculadas, en primer lugar, al tema de residuos. Allí vemos una gran oportunidad de inversión. Residuos a todo nivel, que realmente se pueden generar allí a partir de líneas de trabajo, seguramente oportunidades en varios sectores y en varios lugares del país para valorizar los residuos que realmente no hemos tenido un buen manejo histórico, tenemos que ser muy autocríticos. No ha sido realmente una buena gestión la que hemos realizado por lo general, salvando algunas excepciones. Y allí tenemos varias líneas de trabajo con posibilidades en el tema plástico, una posibilidad de generar estrategias de trabajo de plásticos, de reducir o eliminar los plásticos de un solo uso, generar otras alternativas para que se pueda realmente reciclar la mayor parte del plástico. Yo tengo uno de los sueños que en algunos lugares del país puede haber lugares neutros de plástico, donde todo el plástico que entre se recicle de alguna manera y nada quede en los vertederos o en los rellenos sanitarios que realmente mucho daño hacen al ambiente. Hay otras oportunidades en el tema agropecuario, de inversión. Aquí tenemos algunos temas en los que está trabajando seguramente la gente del Ministerio de Ganadería, que algunos están presentes aquí, pero que evidentemente hay que apuntar hacia una circularidad de nutrientes y trabajar allí en inversiones de infraestructura para algunos sectores agropecuarios que lo necesitan, para mejorar su gestión, para mejorar su eficiencia económica y energética, pero además para evitar el daño que se genera muchas veces a los cursos de agua y al ambiente. Y tenemos también, lo que decías hoy, los aparatos electroelectrónicos, allí una gran oportunidad de trabajo. Yo también tengo el sueño de la minería urbana del país, que se pueda generar una línea de acción y de trabajo que a partir de estos residuos se generen riqueza, se genere desarrollo y se genere también allí empleo, que es importante y necesario en este momento. Y como aquí algunos minutos me voy a una pregunta que me quedó pendiente de la primera participación y que tiene que ver con el tema del cambio climático, que allí Uruguay está trabajando muy seriamente en el tema de una estrategia climática de largo plazo, que ya ha lanzado los inicios de los trabajos en el mes de agosto y que estamos ahora generando instancias de amplia participación política y social, justamente en lo que decíamos hoy al principio, en la necesidad de que las decisiones que tome el país
tengan un amplio consenso que aseguren la continuidad del tiempo a pesar de los gobiernos, que eso es políticas de Estado, y en este tema vaya sí que tenemos que tener de alguna manera objetivos claros. Pensamos en una neutralidad de CO2 y tenemos una estrategia de trabajo hacia el 2050 con objetivos también alcanzables y deseables para el 2035, pero evidentemente necesitamos un amplio consenso social para que cuando Uruguay se presente con su estrategia, con sus objetivos, a la comunidad internacional tenga la seguridad y la certeza que eso se va a mantener en el tiempo a largo plazo. Y ahí tenemos también, en el tema de cambio climático, si bien hemos hecho buenos deberes en muchas cosas, tenemos cosas para hacer en el tema de movilidad, por ejemplo, y estamos trabajando en eso, como tú también lo referías hoy temprano, y también estamos sufriendo las consecuencias. Y allí tenemos, hace pocos días, las primeras floraciones de cianobacterias, que realmente afectan al turismo, pero afectan a varios sectores, y tenemos problemas en la conformación costera, con los impactos que tienen algunas inclemencias de temporales en algunos momentos del año, y también tenemos en parte del país hoy, no sé si hablar de estrés hídrico o de déficit hídrico, ya claramente de problemas de sequía en algunos lugares que evidentemente tenemos que ver cómo lo preveemos, cómo trabajamos en eso, y ahí también hay una oportunidad de inversión importante para las empresas europeas. Estupendo. Muchísimas gracias. Pasamos al subsecretario Monseglio del Ministerio de Turismo. Subsecretario, denos alguna idea de cómo se integra el concepto de sostenibilidad en el turismo. Bueno, fundamentalmente para nosotros la creación del Ministerio de Ambiente es una gran oportunidad justamente de generar esa sostenibilidad. El turismo bien encarado puede cuidar el ambiente. El turismo mal encarado es depredador. Notoriamente hay zonas en el mundo y en nuestro país también donde abusivamente se ha hecho uso de áreas por sobre prácticamente las dunas, la arena y hasta en la misma agua, que hoy la naturaleza nos está devolviendo el favor y nos está cobrando muy caro todos esos abusos que se están realizando. El Ministerio de Turismo en su origen tenía justamente los objetivos que yo describí al principio: promover, difundir las bellezas turísticas y demás del país para que viniera gente. Ahora seguramente vamos a tener mucho más tiempo de dedicarnos a trabajar, y estamos haciéndolo con el subsecretario Amarilla, en una cantidad de aspectos que hacen a esa sostenibilidad. ¿Por qué? Porque ya estamos convocando muy pronto a una reunión por el tratamiento de agua en todo, por ejemplo, las ciudades que integran la cuenca del Santa Lucía, que hablaba hoy, como primera etapa, pero después vamos a seguir por todo el país. Nosotros queremos trabajar fundamentalmente en gestión turística en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas con el Ministerio de Ambiente. Nosotros vamos a propiciar inversiones turísticas, pero con mucho énfasis en lo ambiental. Habrán oído ustedes hablar de determinados proyectos que tenemos de otorgamiento de licencias de casinos, por ejemplo, con construcción de hoteles. Particularmente estoy trabajando en uno que sería la ciudad de Atlántida, en donde es una ciudad, obviamente, que tiene ya un público y ha tenido un prestigio muy bien ganado. Obviamente que incluir allí un casino con un hotel, con un proyecto inmobiliario, es un desafío, pero lo estamos haciendo también como una forma, para muchos va a ser una sorpresa, pero de dotar de saneamiento a la ciudad de Atlántida, que no lo tiene. O sea, esa es una manera de generar proyectos sustentables, de generar proyectos económicos, de generar proyectos innovadores, pero también apuntando al ambiental, porque a muchos yo sé que les sorprenderá que una ciudad como Atlántida no cuente con saneamiento. Por lo tanto, el otro camino que nosotros estamos iniciando para generar conciencia y darle sostenibilidad a todo lo que sea el trabajo en turismo y en ambiente es un plan de formación
de turismo que estamos realizando con todas las instituciones públicas y privadas que capacitan, que forman en turismo. ¿Para qué? Para que sean ellos los propios difusores, para que sean ellos los que tomen conciencia ya desde las primeras edades en cuanto a la importancia de mantener justamente todo esto que lo definimos en la marca Uruguay Natural al principio, que nos ha hecho tanto bien, pero que muchas veces estamos al borde de la cornisa porque la naturaleza, como decía, nos llama permanentemente a la realidad. Así que con Gerardo Amarilla estamos trabajando desde el primer día, vamos a seguir haciéndolo y vamos a proponer cosas siempre que aporten, que apuesten al turismo justamente que cuide lo ambiental. Ese es nuestro desafío, esa es nuestra voluntad y esa es también la voluntad del gobierno todo. Excelente y muchísima suerte en esa iniciativa. Lo que queda claro es que los acuerdos interministeriales están sobre la mesa y es bueno tener claramente a los diferentes ministerios sumados en todo esto. Bueno, vamos a concluir nuestra ronda ahora de nuevo con Veolia. Dado que tenemos ya muy poquito tiempo, les pediría que fueran muy específicos en sus respuestas. Empezamos con Andrés y con Paula. Ustedes deciden quién contesta. No me voy a meter yo en eso, pero bueno. Quisiera hacer una pregunta más con respecto al tema de saneamiento de aguas y manejo de residuos, de los cuales habían hablado, y de toda la experiencia que Veolia tiene, sobre todo en Europa. ¿Nos pueden dar alguna idea concreta de oportunidades que existen en Uruguay que hayan detectado para invertir en proyectos de saneamiento en Uruguay? Bueno, yo hago primero, contesto la primera pregunta que tiene que ver más con la experiencia de Veolia a nivel general y después le dejo la palabra a Andrés sobre el tema de proyectos en Uruguay específicamente. Paula, solo para decirte, tenéis 4 minutos, así que lo que tú te comas de tiempo se lo quitas a Andrés. Perfecto, no hay ningún problema. No, rápidamente. Veolia ofrece soluciones en todo lo que tiene que ver con la gestión integral del agua, los residuos y la energía, proyectos de eficiencia energética en todas las etapas del ciclo y bueno, nuestra idea es ayudar a las ciudades a ser más eficientes en sus servicios públicos y a generar soluciones, ¿no? Acompañarlo con soluciones a las problemáticas que cada vez son más complejas, por un lado, para dar acceso a saneamiento, al agua potable, cada vez sumar a más habitantes, como mencionaban recién las autoridades, pero por otro lado también hacerlo de manera cada vez más, no solo eficiente, sino también teniendo en cuenta la mitigación del impacto ambiental. En la gestión de residuos, igualmente, voy a mencionar solo algunos casos o qué hacemos en general. Diseñamos, construimos, operamos y apoyamos a las empresas públicas, pero también industriales, a todo lo que tiene que ver con su gestión de tratamiento de efluentes, potabilización del agua, reuso, proyectos de reciclaje, como decíamos antes, gestión y aprovechamiento, tratamiento de lodos. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con residuos, tratamiento de todas las corrientes de los residuos. En Argentina, en Ecuador, en Chile, un tema que está súper de moda ahora, que es el del tratamiento de los residuos patogénicos. En Argentina tenemos más de 30 años de experiencia, por ejemplo, en este tipo de tratamiento de residuos. Y bueno, digo hoy de moda, ¿no? Con el tema de la pandemia y del COVID. Y estábamos a la altura y tuvimos la capacidad de respuesta para poder hacer frente a esta pandemia y ayudar a los hospitales y a las ciudades a mantener el entorno sano y saludable para la población. Con respecto a temas residuos, también podemos ayudar en todo lo que tiene que ver con tratamiento de cualquier tipo de corriente, residuos domiciliarios, urbanos, de clasificación, de valorización de los residuos, como comentaba la señora Astrid también,
Y en el caso de proyectos de eficiencia energética, por un lado el suministro, la operación y mantenimiento de instalaciones técnicas, pero por otro también contamos con un centro de monitoreo, que es un Hubgrade, que ofrece soluciones digitales, ¿no? Esto del avance de la tecnología, que se hablaba también un poco en el panel anterior, el tema de la digitalización de los servicios de agua, de residuos y de proyectos de eficiencia energética para ciudades, para los municipios y para las empresas privadas también, los hospitales públicos, privados, establecimientos educativos, para edificios, que permitan reducir en aproximadamente un 20% el consumo energético de las instalaciones. Así que esos son modelos que hoy estamos ya replicando en América Latina y que nacieron hace ya algunos años en Europa. Y bueno, paso la palabra a Andrés rápidamente para que termine de completar con Uruguay. Perfecto, algo concretito Uruguay, por favor. Trato de ser breve y concreto, entonces, sí. Yo creo que hay dos buenas razones. Primero, las garantías y la estabilidad que ofrece el país para invertir. Eso es, sin duda, digamos, en un contexto general, algo atractivo. Y lo segundo, ya específico en nuestro rubro, la legislación. No existe el desarrollo de negocios sin una legislación que lo soporte y le dé sustento. Y en eso no hay que perder de vista que Uruguay tiene un camino recorrido interesante en legislación y sobre todo tiene muy buenas señales. Ya lo comentábamos, la creación del Ministerio de Medio Ambiente es una de ellas, sin duda. Pero también es la reglamentación de una ley sobre residuos, en lo cual el ministro ayer hizo especial hincapié en que está en la agenda y que quiere que se reglamente pronto. Esas son todas buenas señales que a un grupo como Veolia le interesa poder potenciar y por lo tanto invertir. Estupendo. Muchísimas gracias, Andrés. Bueno, volvemos a Simone. Simone, tienes muy poquito tiempo, desafortunadamente, porque nos hemos comido prácticamente toda la mañana y quisiera que nos... si estás todavía por ahí. No sé si estás por ahí, Simone. ¿Sí? Ahí estás. Bien. Simone, quisiera que nos hablaras algo en concreto sobre el tema de movilidad, movilidad sostenible y cómo todo el trabajo de Enel apunta en esa dirección, si puede ser específico con iniciativas concretas que estáis realizando en América Latina y potencial para hacer algo de esa índole aquí en Uruguay. Gracias. Sí, voy a ser súper concreto. Pues movilidad urbana sostenible es un tema en América Latina y el Caribe. Y entonces, como en el ex nos hemos comprometido para impulsar el desarrollo, en particular del transporte público, volviéndolo a eléctrico. De hecho, en diciembre de 2018 lanzamos el primer proyecto, la entrega de la primera flota eléctrica de buses a Chile, 100 buses, en conjunto, en una alianza público-privada que involucró el gobierno de Chile, el fabricante, que es BYD, Medbus, que es el operador, y pusimos a disposición un modelo paquetizado, financiamiento, ingeniería, entrega de los terminales eléctricos para los buses y con sus puntos de recarga y también la energía suministrada, claramente en un concepto de cerrar el círculo, energía de origen renovable. Este proyecto se ganó en el 2019 el premio de la UITP, digamos los Nobel de Transporte Público, en la categoría modelo de financiamiento más innovador y sirvió como ejemplo para muchas más entidades en otros países. Este es el contexto. Entonces, a raíz de esto, ¿qué hemos hecho? Primero decir, no podíamos seguir financiando solos porque estábamos ocupando un espacio que debe ser un espacio de entidades financieras. Así que lanzamos este año una alianza con un fondo, AMP Capital, que nos permite identificar oportunidades de inversión en transporte de personas e infraestructura eléctrica en toda América Latina y Caribe. Y estamos en esto. Así que voy ya en este momento diciéndole que tenemos 957 buses en América Latina, en varios países, inclusive Uruguay, que tienen un poquito de Enel Inside gracias a nuestras primeras experiencias y estamos viendo otras cosas más. En Uruguay, para empezar desde allá, agradeciéndole además al gran trabajo que está haciendo Moves para impulsar el concepto de la
movilidad eléctrica, juntos con CUTSA hemos podido instalar un sistema de monitorización de la carga inteligente para los primeros 20 buses que llegaron. Y ahora estamos viendo con fuerte interés cómo entregar nuestra solución paquetizada para los demás buses que el mismo operador quiere introducir en el próximo año. En Colombia, donde ya tenemos la infraestructura de recarga inteligente para 477 buses eléctricos que van circulando en poco tiempo en Bogotá, estamos mirando muy de cerca las nuevas licitaciones ofreciéndonos como proveedor de flota de buses eléctricos. En Perú tenemos un proyecto ya andando de un primer bus en recorrido comercial de transporte público que está recopilando informaciones para que se pueda impulsar la adopción de un sistema de transporte eléctrico masivo ya desde el próximo año. Hay un pipeline interesante de proyectos en Lima, sin embargo hay que seguir trabajando y probablemente las oportunidades más grandes que estamos trabajando son en Brasil, dada la dimensión del país. En particular, nosotros tenemos dos proyectos que estamos mirando muy de cerca en Sao Paulo y Salvador de Bahía, que pueden sumar respectivamente 1.400 buses eléctricos y 800 buses eléctricos en Salvador, el primero en Sao Paulo, el segundo en Salvador, durante los próximos años. Para ir cerrando, y ya cerro de verdad, esos son los proyectos. Sin embargo, que hay que identificar dos necesidades. Primero, seguir garantizando la presencia del sector privado en esta revolución, la llamaría, a través de modelos como el proyecto chileno. Inversión público-privada garantizada, proyecto técnicamente y económicamente viable y replicable en los distintos países. Segundo punto, planificar el cambio. La planificación garantiza efectividad y sostenibilidad a largo plazo. Más allá del entusiasmo, del afán que pueda generar la voluntad de sumarse a la movilidad eléctrica, tenemos que planificar para hacerlo bien, que no significa temor al cambio, ni quedarnos parados con pilotos que nunca terminan, con test sin fin. Quiere decir involucrar a todos los actores relevantes que puedan aportar para que la solución sea efectiva, durable y valiosa para todo el ecosistema. Muy bien, estupendo, Simone, muchísimas gracias. Bueno, pues con esto concluimos el panel de hoy. No tenemos tiempo para hacer un pequeño resumen, pero yo solamente quiero agradecerles a los panelistas, los que nos atienden desde lejos, virtualmente. Astrid, thanks so much for your time. Paula, Simone, muchísimas gracias por su tiempo. Aquí también las autoridades, Remo, Gerardo, muchísimas gracias por su participación. Y, por supuesto, a Andrés también por habernos acompañado. Así que, bueno, creo que nos quedamos con un panel muy enriquecedor, desde la Unión Europea, pasando por autoridades del país, con experiencias muy concretas del sector privado. Creo que esto viene a reafirmar que el tema de economía verde es uno de los temas principales, que se viene con mucha fuerza, tanto a nivel internacional como a nivel local en Uruguay. Así que muchísimas gracias a todos y que pasen un buen día. Muchas gracias a todos los panelistas, tanto a los que están desde el exterior como a los que están acá en Uruguay. Y gracias, Manuel, por tu moderación en este último panel del foro. Les voy a pedir a los que están acá que permanezcan unos minutitos más porque vamos a hacer el cierre bien breve de estas 2 jornadas intensas del Foro de Inversiones Europeas en Uruguay. Y para eso voy a invitar a pasar al podio al consejero Damián Kaminsky, que es jefe de Economía y Comercio de la Delegación de la Unión Europea en Uruguay. Damas y caballeros, buenas tardes. Se termina esta tercera edición del Foro de Inversión Europea en Uruguay. En nombre de la Delegación de la Unión Europea, el coorganizador del foro, es un gran placer compartir estas palabras de cierre. Agradezco a todos los participantes, primero a los panelistas. Hemos contado con los distinguidos 26 panelistas en este foro. También agradezco a quienes nos acompañaron virtualmente por YouTube y por las redes sociales. Ayer participaron más de 1.000 personas y hoy también hemos llegado a una cifra
de más de 800 personas que se conectaron. Muchas gracias por acompañarnos durante estas dos lindas mañanas. Reconocimiento especial de mi parte a los equipos de la Delegación de la Unión Europea, de la Eurocámara y también de la Cámara de Comercio y Servicios, quien ha trabajado para realizar este foro. Para mí, el alto nivel que ha generado este encuentro, personalmente, es una confirmación de una gran amistad que une a la Unión Europea y Uruguay, socios que trabajan juntos en tiempos difíciles para dar un paso adelante a temas de alta importancia, focos de este foro. La economía digital y la economía verde del siglo XXI, la mejor conectividad y servicios que propician el comercio. Y por supuesto también trabajan juntos para llegar a la firma del Acuerdo de Asociación Unión Europea-Mercosur. Como lo reconoció el señor ministro del Medio Ambiente, Adrián Peña, nuestro invitado de ayer, la Unión Europea es referencia en la jerarquización de la materia ambiental. Es así, aspiramos a liderar una salida de la emergencia climática que vivimos. El Pacto Verde, la primera prioridad de la Comisión Europea, tiene implicaciones para cada política europea y también para la política comercial. Es en este contexto que hay que mirar el debate sobre acuerdo Unión Europea-Mercosur en Europa. Hemos hablado durante estas dos jornadas mucho de las oportunidades de inversión europea. Como dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, en su mensaje de ayer, las empresas europeas confían en Uruguay. Por eso son tan numerosas, la UE siendo el primer inversor en Uruguay. Mirando el sector de servicios, uno de los focos de este foro, hay oportunidades de desarrollo y las empresas europeas están listas para continuar jugando un papel importante, apoyando el esfuerzo de diversificación económica del país. Hemos también intercambiado sobre el futuro digital. Acá también el Uruguay y la Unión Europea trabajan juntos para un entorno global confiable que apoya a los valores democráticos, derechos fundamentales como privacidad y economía sostenible. El foro se termina, pero nosotros seguimos con el proyecto Inspírame UE. Carlos y Marcela tienen más detalles para ustedes antes del almuerzo, a quien les invitamos en el quincho que va a empezar dentro de poco. Yo me despido. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Damián Kaminsky entonces por sus palabras y vamos a invitar ahora a Marcela Codina de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, coordinadora del programa Inspírame UE, a pasar al podio. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos llegando al final de este tercer foro de inversión europea en Uruguay que se ha realizado en el marco del proyecto Inspírame UE, proyecto que coordinamos desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay junto con la Eurocámara, gracias al apoyo de la Unión Europea. Desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, hace más de 15 años que trabajamos ininterrumpidamente en programas de cooperación con la Unión Europea. Y este proyecto, Inspírame UE, nos permite seguir afirmando nuestro compromiso de trabajar junto a las MIPYMES de nuestro país para mejorar sus capacidades y poder acercarlas al mercado europeo. Concretamente, como hemos visto a lo largo de este foro, uno de los objetivos de este proyecto es preparar a las MIPYMES uruguayas para que puedan acceder en tiempo y forma a las oportunidades y beneficios que puedan derivar de la firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Y para cumplir con este objetivo, se llevarán a cabo diferentes actividades, talleres, capacitaciones y asistencias técnicas que permitan fortalecer sus negocios y mejorar la competitividad de las empresas uruguayas. Este año hemos realizado un curso sobre cómo internacionalizar las empresas en la Unión Europea, en el que están participando empresas de todo el país. Y para el 2021 planificamos seguir ofreciendo a las empresas capacitaciones a medida de los diferentes sectores de actividad. Es importante mencionar que el proyecto Inspírame UE
busca hacer foco específicamente en mujeres y jóvenes para poder potenciar sus capacidades y posibilidades de crecimiento como empresarios. También, el próximo año, llevaremos adelante 4 mesas de diálogo regionales con el propósito de redactar un documento con recomendaciones del sector privado hacia el sector público para mejorar las políticas de apoyo a las MIPYMES que existen actualmente. Desde la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, solo resta agradecerles por acompañarnos en estas 2 mañanas de foro, agradecer a las autoridades, expertos nacionales e internacionales que formaron parte de los paneles y agradecer muy especialmente a la Eurocámara y a la Delegación de la Unión Europea en Uruguay por esta oportunidad de trabajo conjunto que esperamos que siga con mucho éxito. No quiero quitarles más tiempo, solo recordarles que pueden seguir la agenda y las noticias de nuestro proyecto en nuestra web inspirameue.uy y también en nuestras redes Twitter, Facebook e Instagram como Inspirameue. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Ahora estamos llegando finalmente al final de este tercer foro de inversión europea en Uruguay. Es una actividad que durante 2 días ha captado el interés de miles de participantes, como decía Damián Kaminsky. Ahora invitamos al podio a Carlos Vivar, de Eurocámara Uruguay, coordinador de Inspírame UE. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Yo únicamente quiero aprovechar esta última instancia para agradecer a todas las personas que han hecho posible el desarrollo de este evento a lo largo de estos 2 días. Gracias a todas las personas que nos han acompañado, tanto de forma presencial como de forma virtual. Gracias a los sponsors que han decidido unirse a nosotros en este evento, clave para las empresas europeas y uruguayas: Catoen Natsi, BBVA, Veolia, Edenred, Facal y compañía, Montes del Plata y Movistar. Gracias también a todas las personas que están detrás de cámara, que han permitido que puedan acceder y seguir este evento directamente desde sus casas, especialmente a Martino Productora y LAM Music Group. Por supuesto, gracias a nuestro media partner, El País, que desde el primer momento decidió darnos su apoyo a este foro y a todas las actividades que este año hemos estado desarrollando en el proyecto Inspírame UE. Y, por supuesto, muchísimas gracias a las instituciones que, junto a Eurocámara, forman parte del proyecto Inspírame UE, la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y la Unión Europea a través de su delegación en Uruguay. Junto a ellas llevamos varios meses trabajando para fortalecer las capacidades de las MIPYMES y prepararlas a la llegada del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. A lo largo de este foro se han mencionado en muy diversas ocasiones este tratado, su estado de situación, las perspectivas que hay ante él, las expectativas ante el mismo. Nuestro presidente ayer en la apertura, Luis Martínez, ya dejó claro que la postura de Eurocámara ante el acuerdo es de apoyo y que la institución está trabajando para que se produzca su ratificación. Es por ello, como anunció Luis Martínez, que desde Eurocámara se está enviando una carta al presidente del Parlamento Europeo, así como al resto de presidencias de las instituciones europeas, en la que se muestra la postura de Eurocámara ante este acuerdo y ante los debates que hay actualmente en torno al capítulo de comercio y desarrollo sostenible, que si bien es evidente que deben existir, para nosotros no deberían ser los únicos debates. Las oportunidades y la importancia geoestratégica del acuerdo también deben estar presentes en estos intercambios. Bajo esta línea seguiremos trabajando en el marco de Inspírame UE durante el año 2021 para continuar apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas del país. Antes de finalizar, un último agradecimiento a las 8 cámaras de comercio que forman parte de Eurocámara, 8 cámaras de comercio que decidieron unirse y trabajar sobre intereses comunes y apoyarse mutuamente en sus acciones, siendo un claro ejemplo de colaboración. Confiamos en que la colaboración y el trabajo entre la Unión Europea y Uruguay llegue a ser más estrecho con este acuerdo. Gracias nuevamente a todos y todas y esperamos verlos pronto. Bueno, ahora sí, entonces estamos llegando al final. Muchísimas gracias a todos. Me tomo estos últimos segundos para agradecerles por habernos acompañado, a todos los que nos siguieron desde la transmisión virtual, y les recordamos que pueden revivir este evento en el canal de YouTube del Diario El País y de Inspírame UE para su versión en inglés. Así que bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos y esperamos que este evento haya sido de su agrado.